Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En febrero se cumplió un año del inicio de la operación militar especial rusa para la desnazificación en Ucrania. Un año en el que, como se dice popularmente, bastante agua ha corrido bajo el puente. Si no me equivoco, son 11.000 sanciones las que Occidente ha impuesto en contra de Rusia, de las empresas rusas, el gobierno ruso, instituciones rusas, además de la prohibición prácticamente en estos países de Occidente de todo lo que tenga que ver con Rusia, incluyendo la literatura universal, incluyendo la música universal. Tchaikovsky, Dostoyevsky están prohibidos en el Occidente, ya no digamos en el mundo deportivo, donde se prohibió la participación de Rusia, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol de Qatar, y en fin, es decir, ha corrido o se ha aprovechado para fomentar la rusofobia total y absolutamente en estos países de Occidente. Se esperaba, de acuerdo a esas sanciones que impuso, además, sanciones económicas que impuso además Occidente, que Rusia quebrara, que se fuera al traste la economía rusa y que por lo tanto desde dentro del país se armara una rebelión para votar al presidente Putin y terminar de una sola vez con la operación militar especial. Sin embargo, un año más tarde, esto no ha ocurrido de esta manera. En algunos casos ha aumentado el comercio ruso con otros países. No sé si eso ha llegado a suplir el comercio que no está teniendo con los países que lo han sancionado, pero al final los países que han sancionado a Rusia terminan comprando productos rusos bastante más caros porque los compran ya a través de intermediarios. Un caso específico son el gas y los derivados del petróleo que compra Europa, que requiere Europa, que pasó y está pasando un duro invierno, muy frío invierno. Bueno, ya empieza la primavera, pero un muy duro invierno, diciembre, enero, febrero, con serias limitaciones de gas y, por supuesto, una inflación galopante alrededor del mundo. Para hablar un poco acerca de esto, de estos eventos, está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Gracias, Néstor. Gracias por invitarme. Placer. Un año y empecemos, digamos, tal vez por la parte militar, que es como la más evidente, ¿no? Claro. Algunos militares en Occidente consideran que le ha costado mucho al ejército ruso avanzar en Ucrania. Yo entiendo que el fin no era tomarse Ucrania, que el fin era liberar las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que son las repúblicas que se independizaron, que declararon su independencia, y además fortalecer Crimea. Hasta donde yo entiendo, ese es parte de los objetivos de la operación militar especial. Claro. Fíjate que en diciembre del 2021, o sea, no había ni arrancado la operación, porque la operación arrancó el 24 de febrero del año pasado, del 2022. Nosotros publicamos en la revista Visión Sandinista un artículo de prospección y decíamos que Rusia era lógico que llegara hasta la mitad de Ucrania, ocupando la parte oriental, porque era la parte rusa, prorrusa, donde la cultura y la lengua rusa pues era más populante, y también por criterios políticos, donde las elecciones ahí se ganaban en aquellos candidatos que también eran pro-Rusia y no pro-Occidente. Y lógicamente ese avance que has visto en esa parte del Donbass, que es la parte oriental, corresponde a ese análisis. Muchos que lo han leído
les quedó, parece, grabado y nos han escrito pues de que bastante acertado en materia de prospección el artículo. Lógico, Occidente te va a decir de que a Rusia le ha costado. De hecho, tiene una lógica lo difícil que ha sido el avance, porque los ucranianos sí se prepararon. Los occidentales prepararon a Ucrania para esa guerra que venía, ¿ya? En toda esa región crearon enormes fortificaciones defensivas y no es lo mismo defender que atacar, ¿verdad? Además, cuando parte de la doctrina de la operación especial militar rusa es evitar al máximo los daños colaterales civiles, porque es tu misma gente, o sea, estás salvando a tu gente, no puedes entrar con fuego arrasante, masivo, a discreción, si es tu misma gente, no tendría lógica. Eso representa la mayor, tal vez, lógica en función de por qué les ha costado. Si no fueran rusos o prorrusos, los rusos ya hubieran dejado ahí tierra arrasada. Es fácil eso. Sin embargo, pues han logrado ellos salvar una enorme cantidad de vidas de la población de ese país, pero la lógica debe ser explicada bajo esos términos. Estaban muy bien preparados. Acordate lo que decía la Merkel. El acuerdo de Minsk lo que tenía era una lógica dilatoria. Nunca la iban a cumplir, ¿verdad? Simplemente estábamos ganando tiempo para armarnos bien y entender que la guerra era inevitable, entendiendo que la guerra era inevitable, darle la batalla a Rusia. Entonces, ese es el nivel de fortificaciones, es lo principal. Sin embargo, cuando ves el otro tipo de desnazificación, va avanzando, inclusive ya ha alcanzado proporciones globales, porque el mundo a un año despertó de que el monstruo del nazismo, del fascismo, está a la vuelta de la esquina, y son los mismos países de Occidente que alimentaron a Hitler, al nazismo hitleriano, los que están de nuevo invirtiendo mucho capital en Ucrania para levantarlo y de nuevo chocarlo contra Rusia, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Hay un informe muy interesante del Servicio de Inteligencia israelí, el Mossad, que hace días lo publicó, donde la cifra de el costo en términos militares en Ucrania son enormes. Los rusos dan una parte más. Fíjate que así a vuelo de pájaro te dicen los israelíes que la proporción es 1 a 9, ¿verdad? En términos de soldados caídos, ellos hablan de 157.000 ucranianos. Una cifra de 18.480 rusos. Dicen los judíos, la Mossad, ¿verdad? En términos de heridos, te hablan de 234.000 versus unos 44.500 rusos. En términos de prisioneros, ellos te hablan de 17.230 versus 326 prisioneros rusos, ¿ya? Mercenarios aniquilados, 5.360 mercenarios aniquilados. Los voluntarios, o sea, son los que, bueno, pues por solidaridad, porque pobrecitos los ucranianos, qué malo Putin, ¿verdad? Esto y lo otro, que supuestamente no cobran, ¿verdad? No son mercenarios. Alrededor, dice, de 2.458. Intrutan 234. Esto te da a una sumatoria de casi 500.000 de pérdida, dice la Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, que analizando esta información, producto de lo que son ellos y lo que representan, pues no me imagino que hayan querido poner más mal a Ucrania que a Rusia, ¿ya? Excepto que el Servicio de Inteligencia rusa haya reclutado a alguien ahí en el Servicio de Inteligencia israelí y estén sacando
esta cifra, ¿verdad? Dice que 302 aviones le han derribado, 212 helicópteros, 2.750 drones, hablan de 6.320 tanques, 7.360 sistemas de artillería y 497 sistemas de defensa antiaérea. Si vos mirás lo que ha perdido Rusia, dice la Mossad, son 23 aviones de combate, 56 helicópteros, 200 drones, 898 tanques, 427 piezas de artillería y 12 sistemas o complejos múltiples de defensa antiaérea. O sea, una correlación completamente mínima comparado con la destrucción de lo que va perdiendo Ucrania. Ahora, los rusos tienen otro nivel de información. Súmale 1.000, por decirte, si la Mossad te dice 7.360, los rusos le suman 1.000 componentes más destruidos, 8.400 y pico sistemas de artillería. Y lo único que encontré parecido en términos de la baja en helicópteros. Los rusos dicen que le han bajado 256 helicópteros y la Mossad dice 212. El resto sumarle 100 cuando hay centenas, cifras de centenas. Hay que ver también fechas, ¿no? Es decir, a un año. Momentos porque este informe del Mossad es de inicios de febrero, más o menos. De estos días. Sí. Pero una cosa que a mí me llama la atención y es lo que reclama Rusia y el mundo civilizado, claro, no Occidente, sino el mundo civilizado también reclama el enfrentamiento de la OTAN con Rusia. Claro. Porque esta no es la guerra de Rusia y Ucrania, es la guerra de la OTAN contra Rusia. Y me llama la atención los casi 300 instructores de la OTAN fallecidos en acciones militares, porque son fallecidos en acciones militares. Claro. Es decir, si son instructores que están haciendo en acciones militares. Claro. Claro. Este es otro también de los temas que se discuten mucho porque te dicen, para la operación especial militar es una guerra de Rusia contra Ucrania. Pero mira, si realmente fuera una guerra de Rusia contra Ucrania, el ejército ucraniano no hubiera hecho ni pillo en un año. Rusia es una potencia nuclear y tiene un sinnúmero de tipos de armamento que ya hubieran aniquilado por completo al país entero y estuvieran ahorita cerca de Varsovia, pues ya, por mucho que los polacos pues dicen que son. Entonces definitivamente la guerra es contra la OTAN. La OTAN proporciona armamento cada vez más sofisticado, cada vez más letal, de mayor profundidad y alcance, ¿verdad? De mayor destrucción. ¿Y quién no te dice que ese montón de voluntarios son también oficiales de la OTAN con fachada de voluntarios, los mismos mercenarios, no todos son árabes musulmanes, no son todos islámicos, los que están ahí y no son oficiales de la OTAN? Lo que pasa es que la verdad, acuérdate que es la primera víctima en la guerra. Entonces, un tanto sobre lo que usted decía, las cifras rusas, que son superiores a la Mossad, bueno, Rusia está en el terreno, están contabilizando los equipos y la cantidad de hombres que están aniquilando. La inteligencia militar rusa tiene mayor control sobre la información que la Mossad, excepto que la Mossad tenga su animalito ahí adentro y desde adentro le estén tirando otro tipo de cifras. Pero diga uno, diga otro, las cifras para cumplir el objetivo de desmilitarización de Ucrania, para garantizar su neutralidad, son enormes. Cuando vos ves la proporción que han perdido ahorita con la cantidad de armamento y hombres que con la que iniciaron el año pasado la guerra contra Rusia, es enorme. O sea, ese es un ejército muy diezmado. Nosotros vemos en las redes donde el reclutamiento de jóvenes es forzado, donde los agarren, los separan de sus novias, de sus familiares
y los meten, pues, en Pastora, Pija y Candela en un vehículo y se lo llevan, pues. Estos chavalos, lógicamente, no están bien entrenados y llegan a ser prácticamente carne de cañón del fuego de artillería o de la fusilería rusa, porque están desesperados, no pueden mandar, a pesar de que han mandado tanta gente al frente, tal y como está la situación operativa militar ahorita, están, ¿cómo te diría yo?, colocando un sinnúmero de tropas en cantidad y en calidad para la defensa de Kiev, porque vos te acordás que cuando retrocedió unos cuantos kilómetros el ejército ruso sin baja, ¿verdad?, soltar terreno, ya sea en Gerson, en la parte de abajo, en Kharkov, en la parte de arriba, ahora vos mirás que el avance de esos territorios fueron recuperados, la cantidad de víctimas de las tropas ucranianas en ese frente, a lo largo del frente de contacto, de la línea de contacto, es enorme. Hay días que son por 1000 las bajas de los ucranianos, y vos ya miras que hacia Gerson hay un avance profundo, en Kharkov hay otro avance profundo, en Bakhmut a diario se anuncia que va a caer, ¿verdad? Y el Molimud le ha costado una serie de bajas desastrosas, de que los hospitales en Ucrania no se dan abasto, los tiene que evacuar a varios países europeos, y que los mismos ya políticos de la OTAN te están diciendo que consideran que Ucrania no va a ganar esa guerra. Es lógico, nunca le iba a ganar. Pero es que a mí me parece que ese fue un cálculo ya premeditado, que meter a Ucrania en una guerra directa con Rusia no iba a salir bien parada Ucrania, es decir, no tenía las posibilidades de ganar, y eso me parece que estaba claro desde el principio, ¿no? Claro. Es decir, hay quienes opinan que esta ha sido una guerra, por un lado, de tanteo de las fuerzas militares rusas y de su tecnología, por un lado, pero por el otro lado también una guerra de desgaste, claro, del ejército ruso y de Rusia en lo general, para después hacer cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Sí. Sí, tenés razón. La guerra estaba planteada, y estaba planteada obligando a Rusia a entrar en ella, como hemos dicho anteriormente, como lo obligaron a entrar en Afganistán en su momento. Entonces, bajo esa analogía, el desgaste de la economía rusa, del mismo ejército ruso, iba a ser enorme, sobre todo porque en la planeación estratégica estaba lo militar más lo económico que vos decías al inicio del programa, con esa enorme cantidad de sanciones, ¿verdad? Más de 11.000. Pero además de eso, el eje político de desgaste a lo interno de la población rusa, que esta por sí originaron una implosión y el cambio de régimen, ¿verdad?, que no se ha visto tal y como ellos lo programaron. Pero hay otro eje que también ellos han perdido, que en términos de guerra, en términos de análisis militar, eso es importantísimo, y es la alianza. Cuando vos entras a una guerra, vos sumás, por lo menos de manera cuantitativa, la alianza que tiene un país o un bloque. Pero además de eso, cualitativamente, con términos de economía, capacidades de su ejército, etcétera, etcétera. Y si vos miras, la alianza occidental ha sido bastante debilitada, tanto al interno, muy fracturada, ¿verdad?, y con aliados extracontinentales como en Asia, como en África, donde estamos viendo una reacción bastante antioccidental pública de mandatarios de todos los niveles, los árabes sauditas, el de Namibia, el del Congo, ya ni se diga el chino, ¿verdad? Han perdido en el factor alianza ellos, a medida de que no solo las expresiones políticas, sino las transacciones y comerciales y financieras están a favor o propiciando una mayor capacidad del yuan, ¿verdad?, o comprándole más a Rusia. Hemos visto una diplomacia muy robusta de los rusos, por ejemplo, en África. En África
la definición que han tenido muchos países en contra de los europeos es enorme y es prorruso, ¿ya? A pesar de esa insistencia neocolonial y permanencia que han tenido pues los países europeos, que pudiera decir que algunos gobiernos pues siguen bajo el control y el dominio de esto. Sin embargo, esa guerra se le ha extendido a otros frentes que ellos no esperaban. Yo recuerdo cuando el vocero del Departamento de Estado, que había sido un oficial de la CIA, el Price. Sí. El Price que se va ahorita en marzo. Sí, sí. Entonces él decía que pues los rusos iban a chillar y a llorar si se atrevían a meterse en Ucrania. El problema es que el factor psicológico del ruso no fue, parece, muy tomado en cuenta. O no sé quiénes planearon esa parte de esta operación geopolítica en Ucrania, que no la tomó en cuenta, porque lo hemos dicho, el ruso no es el soviético, ¿ya? Y eso hay que entenderlo en términos etnológicos, en términos antropológicos, en términos culturales. Y Putin no es ni siquiera un Leonid Brezhnev, ¿me entendés? O sea, no es un Khrushchev, un Nikita Khrushchev, sí, o Khrushchev, o el Gorbachev, o el Yeltsin ese borracho. Entonces, es otra persona, otro tipo de estadista. De donde él proviene, tiene otro calaje, tiene otro moldaje. Supera, pues, a esos políticos tradicionales en mentalidad, sobre todo en defensa del aseguramiento de su Estado, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas y ventajas que esta guerra le ha dado a Rusia, que ya están dejando de ser intangibles. Y, mira, han gastado más de 110.000 millones de dólares en Ucrania, Occidente como tal. Digo, mira, a los europeos, lo que pasa es que el control de los medios de información mediática occidental es muy bueno. Y muchas veces aquí, si no sabemos monitorear las noticias internacionales, vos crees que todo está bonito en Europa y todo está tranquilo, ¿me entendés? En la decrépita España la están pasando muy mal. Las reformas de la seguridad social en Francia que han generado ya esta semana la sexta manifestación, la sexta protesta con huelgas y demás. Claro, los productores, ¿verdad? Sí. En los Países Bajos. Casi aquí no se perfila, pero todo eso va a ir creciendo y va debilitando la supuesta unidad, el jardín de Borrell, que decía que eso es algo maravilloso en materia de integración, que se va a tener que ver, inclusive, mira, en capacidades militares. Ok, mira, si querés hacemos una pausa y hablemos de estos otros efectos, porque me parece a mí que la multipolaridad tomó fuerza a propósito de, no tanto de la operación militar especial, como de la respuesta de Occidente a esa operación militar especial. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional, director del CREI. Ha tomado fuerza, te decía yo, por ejemplo, iniciativas como BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que proponen un mundo multipolar, y que era bastante tímido, es decir, relativamente, comparado con lo que ha ocurrido después de febrero del año 22, ¿no? Que ya es con mucha fuerza que se está hablando del mundo multipolar, de la necesidad realmente del mundo multipolar y del fin de un mundo uni o bipolar. Claro. Yo te prometo que en la próxima entrevista ya te voy a traer de obsequio un libro de Alexander Dugin, que humildemente tu servidor tuve el honor de prologarlo en español, sobre los fundamentos de la geopolítica. Un libro que nosotros hemos venido ocupando en las universidades cuando hemos enseñado geopolítica
de hace unos tal vez 13, 14 años atrás. Por lo menos nuestros estudiantes, ¿verdad?, conocen desde ese entonces. Y ahorita el libro se está promocionando en España. Nos lo van a mandar el amigo de regalo. Vamos a obsequiar varios. Mira, lógicamente cuando una teoría surge, ¿verdad?, en el mundo de las relaciones internacionales, surge porque el sistema internacional se va conformando de tal manera que te genera toda una imagen representativa de esos cambios, y un estudioso, en este caso como Dugin, puede captar toda esa coyuntura nueva y la va comenzando a definir en eso que ahora conocemos nosotros como multipolarismo. Lógico, el desarrollo práctico o la puesta en pie práctica de una teoría toma su tiempo. Lo que pasa es de que la operación especial militar que inicia en febrero viene a acelerar los cambios profundos en el sistema internacional por completo, y lo estaba diciendo el otro día el canciller ruso Sergei Lavrov, que vendrán cambios tectónicos, ¿verdad? Claro, no se trata de nada de lo que te puede pasar producto del uso del HARP, ¿verdad?, de lo que te pueden hacer, sino tectónico a nivel geopolítico, donde la correlación de fuerza en poderío global está cambiando enormemente, aceleradamente, y no en términos a favor de Occidente, ¿ya?, sino que más bien en Euroasia. Es más, fíjate que el informe de la Mossad, él te habla de baja no rusa, sino euroasiáticas. Imagínate qué interesante. Entiende Euroasia como una zona de influencia, de una zona de alta influencia geopolítica, y claro, omite decir la OTAN, porque lógicamente también esto, su forma de ser sesgado, va a estar un tanto a Occidente, donde ellos pertenecen, tampoco es que... Entonces, ¿cómo ese desarrollo del multipolarismo? Como una necesidad de cada Estado. Mira, ahí salió una congresista, caituda, ¿verdad?, regañando a los argentinos. Amenazando. ¿Viste? Amenazando. Amenazando, y le dice, si ustedes hacen esto con los chinos... Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados. Y se lo voy a decir en español, dice, sí, por si acaso, y le pide permiso a su colega gringo ahí, y bam, 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 bam. O sea, el mundo ya no quiere eso. Esa tipa, ¿cómo llegó a ser congresista? No me quiero ni imaginar, ¿verdad? El poder de los medios, es que ese es el poder de los medios. Y acuérdate que ya tienen los medios de comunicación. Sí. No, son reclutados pues para el sistema, les sirven al sistema. Pero, no sé, pues me parece que en Estados Unidos han de haber personas mucho más honorables que pueden representar a ese pueblo, que no tiene nada que ver con su gobierno. Entonces, así como amenazan a los argentinos, amenazan a cualquiera, sancionan a una potencia, ¿verdad?, sin esperar un payback, o sea, un golpe de retorno. Y entonces vienen, te revientan el gasoducto del Nord Stream y hacen lo que quieran. Si le pudieran tirar 40 bombas atómicas rusas, se la tiran, ¿ya? Entonces, el mundo está cansado de eso. Los chinos están cansados de eso. Los africanos están cansados de eso. Los latinoamericanos, por muy dóciles y corceles que sean, están cansados de eso. Entonces, y en realidad es que cualquiera se cansa. Cuando un chele aquí quiera ponerse a mandarte, aquí en África, eso va a cansar y va a ser repudiado. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que los países, producto de su fuerza limitada, tanto económica como militar, tienen que unirse. Si quieres revertir esa barbaridad, tienen que unirse. Entonces, uno de los formatos que más conocemos son los BRICS. Pero vos mirá, por ejemplo, las últimas maniobras navales, militares, que hace Rusia, China y Sudáfrica, ¿verdad? Son 3 países del BRICS
que están trabajando el formato militar de defensa. Claro, la noticia te dice pues que esto es para controlar la piratería, adquirir experiencias mutuas y todo eso. Nadie hace ejercicios navales a esos niveles para esa pendejada, ¿verdad? Para esas cosas pequeñas. Para esas pequeñeces. Sí, correcto, para esas pequeñeces. sí. 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 Entonces, mandan los rusos un barco, ¿verdad? A entrenar o a poner en práctica un sistema coheteril hipersónico. Es un mensaje. En la diplomacia militar, en la diplomacia política, hay muchos mensajes, ¿ya? Te da fortaleza, te está enseñando que no solo ese tipo de barco de poco tonelaje lo puede llevar, sino otros. Antes hicieron una maniobra en el Golfo de Omán, China, Rusia e Irán. Después hicieron otra arriba ya frente a Japón, China, Rusia, la India, los BRICS. También, no solo el formato económico, ese formato multilateral, también tratando de defenderse militarmente. ¿Por qué? Porque eso viene a destruir la capacidad del sistema financiero que se instaló en el 44 con el sistema Bretton Woods, ¿ya? Tienen que defenderse. Entonces, si vos mirás en África, también se está tejiendo algo similar en la Unión Africana, en contra, claro, ahí no figuran tanto los yanquis, sino que es la Unión Europea, el neocolonialismo europeo, pero la unidad de los clústeres multilaterales es una de las características principales de ese nuevo modelo multipolar, ¿verdad? Que se está gestando. Tiene que formarse aquí en América Latina. Hay varias intenciones, tiene que tomarse un desarrollo, lógico, y lastimosamente siempre Latinoamérica anda a la deriva y sin cabeza, o es producto de ese mismo control hegemónico, amenaza a la que está supeditada, pero igual tienen que garantizarse. ¿Por qué? Porque la lección que le da el presidente de Namibia al embajador alemán, porque el alemán y le sale con los mismos cuentos, pues, barbaridad, le dice, aquí dice, la población china en su país, ¿verdad? Supera 4 veces a la población alemana. Y comienza aquel a reírse y dice, pero ¿por qué le preocupa a usted eso? Si ustedes aquí entran y salen y sin visa, ustedes nos denigran a nosotros allá, y hasta nuestros diplomáticos con pasaporte, credenciales diplomáticas, los denigran. El comportamiento de los chinos no es así. Económico, respetuoso. Entonces, el mundo está cansado de eso. Mira, yo lo que veo es un Estados Unidos bien debilitado, ¿verdad? Una Europa que no digamos, ni siquiera mencionemos su nivel de debilidad altísimo. Ya no es solamente Rusia, sino que también ahora es China, es Irán, la India, la diplomacia hindú, como se dice popularmente, escupen en rueda, ¿no? Claro. Es decir, y se meten a tocar temas que antes estaban vetados. Por ejemplo, ¿cuándo te ibas a imaginar vos que la India iba a opinar sobre diversos temas económicos, sociales, políticos a nivel mundial, como está opinando hoy? Y como está incidiendo, además, no solamente opinando, sino que incidiendo. Beneficiario de esto, aunque es aliado de Occidente, incluso Japón, que está también cogiendo favores de esta multipolaridad, de este multilateralismo, ¿no? Y se puede quedar solito. Entonces te pregunto yo, porque esto no es ideológico. Es decir, a 1991 hablábamos de la Guerra Fría, entre capitalismo y socialismo. Esto no es eso mismo. Esto más bien me parece que tiene un carácter económico y social. Así es, así es. Mira, a los chinos no les interesa que aquí vos sos rojo o azul.
necesitan hacer negocio, comercio, interés mutuo, ¿ya? Ganar, ganar. Lógico, hay un fundamento, vamos a decir, teórico, inclinado al pensamiento de izquierda en lo social, que también impera en su política interna y en su política exterior. Igual en Rusia, ya no es ideológico también. El problema es que tenés un adversario común, que es el imperialismo norteamericano y sus satélites occidentales, un actor muy agresivo en el sistema internacional. Y entonces eso hace que el factor ideológico un tanto desaparezca, pero es un factor de mayor unidad, esa agresividad imperial, ¿ya? Norteamericana occidental. Ahora, ¿qué sucede? Los niveles de enfrentamiento de la Guerra Fría que traías a colación, acordate que era fría porque no había ese calentamiento nuclear. Estamos en una situación que cada vez más te puede llevar a intercambiar unos 3, 4, 5 golpes en esos niveles de guerra. Pero también otra cosa, la diplomacia, por ejemplo, hindú, que bien acertado vos incluir, o las posiciones de Kazajstán, o de Pakistán, y de otros países de la región, están demostrando que hay un interés económico de desarrollo de toda esa zona de influencia geopolítica. Hay una conciencia determinista geopolítica allí, en esa zona, y está diciendo a cuenta de que vamos a tener que preponderar los intereses de las transnacionales alemanas, norteamericanas, inglesas, ¿verdad? Si nosotros mismos podemos ser el motor del mundo ahora y ellos convertirse en nuestros mercados, ¿ya? El problema es que el animal, entre más herido está, es más agresivo, y nadie está viendo de eso. Los norteamericanos, cuando te pones a analizar con una retrospectiva histórica de su accionar global, son agresivos en situaciones donde nadie lo cree. Mira, por ejemplo, los 2 bombazos atómicos a Hiroshima y Nagasaki. No había necesidad. Entonces, pero fue una señal a los rusos, a los soviéticos, en ese entonces, donde construir escenarios donde ellos pueden decirle a los rusos: nos están desbaratando la operación geográfica, geopolítica en Ucrania. Voy a otro territorio del planeta donde te puede afectar tus intereses. Igual lo puedo hacer con China, ¿ya? Si la situación, el dilema es que si la situación se torna a favor de Occidente, de los norteamericanos, ellos van a sentirse mucho más poderosos, mucho más impunes. Igual van a caerle a quien quiera, ¿ya? Si se torna en desfavor y ellos van perdiendo, igual se van a volver más agresivos. Y entonces te van a dar tan duro con lo que ellos sí tienen a su alcance y que vos no podés contenerlo. Y eso lo dejo ahí en el aire para que se entienda, y en el plano local y en el plano internacional. Ellos tienen cientos de planes. Si en eso trabajan las agencias, construyendo operaciones para que cuando llegue el tiempo, el timing, ¿verdad?, y el Consejo de Seguridad Nacional establezca que eso debe ejecutarse en ese momento, aunque sea por elevarle el rating a su presidente, ¿me entendés?, o por lo que sea, se va a implementar la operación. Y está ahí. Jamás se me va a olvidar a mí el libro de Richard Clarke, que era el jefe de terrorismo dentro del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, y pasa el 9/11, ¿verdad? Y entonces al día siguiente, pues ya se reúne todo el Consejo de Seguridad Nacional, y él se describe ahí que llega el jefe de la CIA para la parte de Afganistán y Medio Oriente, de nombre Coffee Black, una cosa así.
y extiende ahí todo un montón de papelógrafos y se vamos a entrar aquí. Y él dice, ¿cuándo este tipo preparó todo eso? Si ayer pasó el asunto, el atentado, no pasó con su equipo desvelándose y creando tal estrategia. Ya está preparada, joder, ya está preparada. Entonces a veces nosotros pensamos en términos de que no, hombre, nosotros no desvelamos a los norteamericanos, hombre. Ellos están preocupados allá en Ucrania, están allá con los chinos. Ni piensan en nosotros. Cuando te dan una sorpresa que ni rascarte la cabeza te va a dar tiempo. Y por eso la necesidad de estar y preparado en todo término, inclusive y en el ideológico, en el político, en el psicológico, ¿verdad? Y eso le corresponde a todo el mundo ponerse en función si realmente quiere construir un sistema multipolar. Sí, ok. Vamos a hacer pausa nuevamente entonces en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Hay una propuesta china en principio está buscando una salida negociada al conflicto que empezó el año pasado en Ucrania. Se parece mucho a lo que ha solicitado Rusia desde el inicio de las conversaciones de Minsk, que es garantizar la seguridad, y que con mucha insistencia en el 2021 Putin insistió en garantizar seguridad para todos, porque no era seguridad para Rusia, es seguridad para Europa y seguridad para Rusia, claro. Porque estamos hablando de ese espacio geográfico. Los chinos más o menos acercan un poco la propuesta por ahí. Sin embargo, decía Peskov, el vocero del Kremlin, que está difícil. En este momento no hay las condiciones para que eso pueda ocurrir. Por lo tanto, no se vislumbra el final de ese enfrentamiento en Ucrania, ¿no? Lógico, vos sabés que una negociación se da cuando ambas partes ya han perdido mucho y sus sponsors principales tienden a distanciarse un tanto del conflicto, porque el conflicto no les genera ningún tipo de rédito. Las circunstancias políticas globales han cambiado, hay un sinnúmero pues de factores que pueden aparecer ahí en el mapa para que esas negociaciones se den. En el caso de Rusia, es ilógico que vaya a aceptar las negociaciones, no porque le haga falta las aspiraciones de paz. Rusia, ¿verdad?, comprende de que aun cuando ellos van ganando la guerra, sin duda alguna, la semilla del odio sembrado entre esas dos naciones o territorios va para rato, ¿ya? Y entonces, en esos términos de victoria pírrica, es que la agencia norteamericana, la política exterior de Occidente, la Unión Europea, la marcan como un éxito: generar el odio entre las partes, generar y causar la destrucción, el caos entre las partes, porque después de esa guerra pues vendrá todo un periodo de restauración económica, de reconstrucción de todas esas ciudades destruidas por completo. Y aunque los chinos te puedan, chinos, noruegos, daneses, alemanes, italianos, franceses, están interesados en participar desde ya en la reconstrucción de todas esas zonas devastadas. Desde ahí también tenés que medir que esa no es una Unión Europea, una Europa tan unida. Todo rédito, ¿verdad? Todo interés. Los rusos tienen preparado una nueva capacidad ofensiva que no solo puede tomarse Kiev,
ahora puede llegar hasta el BOF, hasta la frontera con Polonia, ¿ya? No te sentás a negociar, porque si ellos han querido sentarse a negociar y obligar a la rendición, ya lo hubieran hecho. El dilema aquí es un tanto estratégico, que Occidente realmente, producto de esa operación, está siendo golpeado en términos de poderío económico, ¿verdad? En poderío inclusive de recursos estratégicos, ya se ve quién depende de quién, ¿verdad? En cohesión ideológica, moral. Europa a esta altura ya entiende que para los Estados Unidos fue un gran negocio haber sacado a Rusia del negocio energético para ellos meterse y venderte más caro y empobrecerlos más, endeudarlos más. Los europeos, aunque son bastante tontos, pues no son tontos, ya entienden cómo es todo esto. La estrategia gringa o la estrategia británica, anglosajona. Tienen un ejército listo en toda la línea de contacto, hasta arriba por Bielorrusia, fresco, amunicionado, nuevos planes estratégicos, nuevas estrategias militares aún no empleadas, nuevos vehículos militares que aún no han entrado en su totalidad en la guerra, por si acaso los amigos de la OTAN quieren entrar a otros términos, ¿verdad? Entonces no te sentás a negociar. Tendría que rendirse, sacar la banderita blanca a Zelensky y aceptar que esas regiones ya son autónomas, que no van a seguir construyendo ningún tipo de alianza que represente una amenaza contra Rusia con la OTAN, que van a desnazificar las estructuras de gobierno y todo el país, y tendría que dar mucho, y los mismos ucranianos no están en la capacidad de dar eso, porque eso no le pertenece, ese control no lo tiene Zelensky, ¿ya? Él simplemente es un títere de Washington, y así hay que calificarlo, pues, un tipo que se está enriqueciendo enormemente, que tiene casas de alrededor de más de 30 millones de dólares en valor, y ayer me mandó un amigo, yo le llamo amunicionador, un amigo ruso desde allá de Rusia, valga la redundancia, una imagen. Es la Victoria Nuland repartiendo galletitas para la revolución que hicieron en el Maidán, ¿te acordás? En el 14. Entonces esa misma imagen la contraponen abajo y ponen a la Victoria Nuland repartiendo galletitas, pero una gran fila de entierros, de funerales, donde son los ataúdes que van ahí. Entonces decir, ¿qué cosa más representativa a lo que te lleva la política norteamericana? ¿Ya? Se enredó con galletitas y aquí vamos a estar nosotros, pero ahora donde mirar, la tragedia de ese pueblo es enorme. Son 20 millones de refugiados los ucranianos, casi la mitad del país. Y las proyecciones, aun cuando te las dibujen del PIB al año que viene, que eso es mentira, eso es un estado fallido, si ahí le quitas, le cerrás la llavecita del financiamiento de Occidente, eso, de hecho, ellos están haciendo burbujitas en medio de la laguna de apoyo, joder, por ponértela bonito. Están en medio del mar y lo están sacando. Pero la negociación entonces tiene que ser Rusia-Estados Unidos. Porque es decir, al final de cuentas no decide nada Ucrania en este conflicto. Así es. Es negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Así es que es un conflicto entre potencias. Por eso te decía, es ilógico ponerse a pensar que Ucrania le va a ganar la guerra a Rusia. Desde ese inicio tenían que saber y estar conscientes que eso no funciona. En términos bíblicos, sí, pues David le metió un piñazo a Goliat, puede ser místico, puede ser creíble, si tiene fe, no es discutible, ¿verdad? Pero en términos de una potencia nuclear con una no nuclear, sí, la guerra es una ciencia
de exactitud de fuerza, de cantidad de fuerza, con qué tenés vos y qué tenés. Y aún cuando esté ahí la OTAN, por mucho que haya estado algunas tropas en Afganistán o en Siria, ¿verdad? No tiene ahorita la preparación combativa que tiene el ejército ruso. Ni siquiera aún cuando toda esta cantidad de gente ha sido aniquilada, de los ucranianos, ni la capacidad combativa que ha adquirido el ejército ucraniano, parece mentira. Los españoles, los franceses, no van, por mucho armamento que tengan, no van a aguantar en el inicio del enfrentamiento con Rusia. Los polacos inclusive, que están ahí acumulando cantidades enormes de tanques americanos Abrams M1, no van a poder dar la talla. Entonces ya hay capacidad adquirida durante este año de conflicto de que están a favor, y casate con el término que dice la Mossad, de Euroasia, en términos militares, económicos, de proyección global. ¿Quién no va a querer que entre China? Cualquier mandatario de estas latitudes y de cualquiera están buscando que lleguen los empresarios chinos, ¿ya? Y no los norteamericanos. Entonces, ¿puedes parar esa realidad actual? No puedes. Los norteamericanos no pueden parar. Como la María Elvira Salazar amenaza a Argentina en ese video, no puede. Como la Richardson del Comando Sur en ese otro video que dice, y aquí vienen los chinos, los rusos, el litio, el no sé qué recurso de América Latina, eso amenaza nuestros intereses nacionales, y ahí son de ellos. Ahí escuché a Gris el otro día que estaba hablando de nuestros recursos acuíferos, agua. Entonces ya el agua es de ellos, nuestra. Hay que prestarle mucha atención, porque si ellos no es que flexibilicen el esquema, tienen que renunciar a su esquema imperial, y no lo van a hacer porque aquí hay el cambio de orden mundial siempre ha sucedido a través de los conflictos entre las potencias. Unas potencias han entrado al conflicto pensando que van a ganar, ¿ya? Y esos imperios, muchos de ellos han desaparecido, y hemos visto detrás de cada guerra la desaparición de imperios, pues. ¿Ya? Inglaterra nunca pensó que iba a desaparecer como imperio. El imperio otomano nunca lo pensó, el imperio alemán nunca lo pensó, el austrohúngaro nunca lo pensó. Roma, me imagino que en su momento nunca pensó desaparecer como imperio. El imperio ruso tampoco pensó. Entonces el imperio norteamericano, me imagino que no piensa en que puede desaparecer, pero son realidades históricas condicionadas por diversas dinámicas económicas, culturales, políticas, sociales, comerciales, tecnológicas, militares, que te van causando el desgaste y la caída de esos imperios. Lo que pasa es que, a diferencia de la caída del Imperio Romano, que fue durante mucho tiempo, es decir, mermando su poderío, y tal vez no fue tan doloroso, esa desaparición, pues incluso por el mismo tiempo transcurrido en todo el declive del imperio. Me parece a mí que eso no va a ser el imperio norteamericano, pues porque más bien en su defensa, intentando defender su sistema, como vos decís, puede sacar una sorpresa en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso no necesariamente contra los supuestos adversarios, pues. Simple y sencillamente, qué sé yo, pues tiene una bomba contra Centroamérica, pues, porque cuando hablamos de una bomba nuclear ya en estos tiempos, ya no estamos hablando de ciudades, estamos hablando de regiones enteras, pues. Claro. Entonces, pues, sobre pretexto de detener la migración ilegal. Cualquier cosa, cualquier pretexto pueden utilizar, y es lógico, puede ser comportamiento agresivo. Ellos tienen los recursos. El problema es, ¿podrán ellos detener la implosión que hay al interno de la sociedad norteamericana? Esa es otra cosa que no se conoce. Muchos te dicen, no, hombre, aquí está todo tranquilo, pues hay trabajo, pero el sistema al interno está presentando síntomas de divisionismo interno
cultural, civilizatorio enorme. La misma política norteamericana en su élite está bien fraccionada, ¿ya? Lógicamente el fin de un imperio va a arrastrar a miles, a millones de seres en este planeta, dependiendo el vínculo que tenga con ese imperio. Pero es una lógica, pues. Hay un libro de Paul Kennedy que habla sobre la caída de las naciones, y en términos de desgaste, hasta la maquinita creo que se le está desgastando, ¿ya? No será ahora, pero lógico, entender que van en declive, pero que su reacción puede ser muy agresiva. Sí. Y a eso es lo que hay que estar preparado. Bueno, muchas gracias, Manuel, por esta platicada hoy. Claro, hermano. Sí. Gracias a ustedes. Gracias a nuestras amigas y amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.